La Z101 presenta Entre Adultos. Los temas más controversiales en la intimidad, analizados por un equipo de profesionales. Bajo la producción del Dr. Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Ya comienza Entre Adultos. Muy buenas noches. Iniciamos hoy lunes Entre Adultos. Este es el programa que tratamos los temas psicológicos, los temas cotidianos, en el cual le ponemos nombre y le nombramos el comportamiento, la explicación del por qué cientos de comportamientos humanos, de actitudes humanas, tienen siempre una explicación, y nosotros los psicólogos somos los responsables de poder establecer esas explicaciones humanas que se dan de manera cotidiana y que se dan de manera diaria en la relación que tenemos con otras personas. Y justo esta noche, nosotros con Desiree Jiménez y con el señor Gunther Lorenzo, allá los Lorenzo de San Cristóbal, vamos a tratar un tema un poco engorroso, un poco desagradable, si se puede decir así, pero real. Ahí están la realidad de las cosas. Esta noche vamos a hablar de la enemistad desacertada, cuando los hijos y los padres se vuelven enemigos, rabia, dolor y sentimientos encontrados. Ese es el tema que tenemos esta noche. Y como siempre, en el trayecto del programa vamos a pedir la colaboración de cada uno de ustedes con relación a este tema, que tiene que ver cuando los hijos y los padres son enemigos, conviven en el mismo lugar, pero son bombas de tiempo de manera permanente. Cualquier disposición del padre, cualquier comportamiento del hijo es la bombita de tiempo que produce el escándalo, que produce la vergüenza, que se producen hasta actos violentos en esa relación de esos seres, el procreador y el producto de esa procreación que es el hijo. Entonces queremos analizar ese fenómeno con los colegas justamente este acontecimiento. ¿Por qué los hijos y los padres en algún momento se convierten en seres que no se pueden soportar? ¿Por qué se convierten en enemigos? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los motivos de esta realidad que sucede no solamente en los hogares dominicanos, sino en cualquier hogar del mundo, incluyendo que los norteamericanos? Claro, Día Internacional de la Mujer. Sí, incluyendo que, por ejemplo, los norteamericanos le dicen a sus hijos después que cumplen 18 años, hasta aquí llegamos nosotros. Tú tienes que decidir tu propio camino, tú tienes que decidir tu propia realidad. Y antes de nosotros empezar a desarrollar el tema, o los colegas que van a desarrollar el tema, es bueno siempre recordar el día, el 25 de noviembre, que se ha declarado el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, y durante todo el día aquí en la Z101, la emisora que siempre está con la voz presente frente a los días que se conmemoran acontecimientos tan importantes como estos. Y yo le pedí a Gunther que nos hablara, introdujera el tema con relación a esta celebración del día de hoy. Gunther. Adelante. Buenas noches, estimados oyentes, y a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de los distintos medios que tiene esta Z101 a nivel nacional e internacional.
Básicamente el día de hoy se conmemora el 59 aniversario, o no aniversario, sino ajusticiamiento de las hermanas Mirabal, Patria, Teresa y Minerva. Y esto ocurre en un ambiente político difícil después del tercer traslado que tuvieron sus esposos a la cárcel de Puerto Plata, por allá por Inver. Y en estos viajes de estas mujeres fueron malogradas por el trujillismo, por los calieses, por este grupo, incluyendo también a su chofer, Rufino. al señor Rufino que andaba con ellas. Luego de estas muertes, que ocurrió un 25 de noviembre, pero del año 1960, al siguiente año, ya para mediados de año, el mes de mayo, entonces ocurre el ajusticiamiento de Trujillo. Fueron una de sus últimas muertes en la que él estuvo involucrados. Entonces ya para el año 1981, el movimiento feminista latinoamericano emite una resolución y habla sobre la importancia de conmemorar la muerte de estas mujeres y de celebrar el hecho de que hay que evitar la violencia contra la mujer. Ya las Naciones Unidas asume esto con la resolución 134-34, promovida por el movimiento feminista latinoamericano. Ajá. Para diciembre del año 1999 es cuando se emite la resolución. Estamos ya a 20 años de estar conmemorando cada año el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, obviamente impulsado por la muerte de estas 3 mujeres que se opusieron a estar reprimidas y a dejar de visitar a sus esposos, y fueron parte de las grandes listas de muertes que tuvo la tiranía de Trujillo. Todo esto en medio de un panorama de casi 100 mujeres que han fallecido este año por causa de sus esposos, sus exparejas o algún caballero que haya tomado esa iniciativa. La República Dominicana, a diario, los periódicos resaltan las noticias de las muertes violentas donde hombres entienden que le dieron la vida a esas mujeres o no aceptan ellos el rechazo de una mujer cuando se cansa de ser maltratada. Entonces hoy queremos, en nombre de este programa, de todo este equipo de Entre Adultos, conmemorar un día más de la no violencia contra la mujer. Pero no solamente conmemorarlo, sino que no tengamos una más. Exacto. Que no veamos la noticia hoy, que encontremos una más que haya dejado de existir. Aunque dicen que el 70% de las mujeres a lo largo de su vida en algún momento han sido víctimas de abuso. Sí, porque nuestros oyentes, muchos lo saben, pero otros no. La violencia no solamente es física, una violencia psicológica, una violencia verbal, aún una violencia económica. Restringir el dinero para que la mujer no salga es un tipo de violencia. O sea, si nos pusiéramos a hablar de esto, llegaríamos... Obligar a las mujeres incluso a tener relaciones sexuales por el simple hecho de que estamos casados. Exacto. Eso es otra forma de violencia. violencia. Ustedes quieren decir, por ejemplo, en República Dominicana, recibe los trabajadores dominicanos, hombre y mujer, reciben el peor salario de América Latina. Sí. También eso es violencia, ¿no? Sí, el salario promedio de aquí en República Dominicana anda, si lo calculamos en dólares, entre 250, menos de $300 mensual. Mientras que cuando nosotros nos concentramos en los salarios de otros países, andan alrededor de, si lo cambiamos a pesos dominicanos, unos 600, $800 por ahí. Solo quería, ¿verdad?, traer esto al margen porque es sumamente importante este acontecimiento del Día de la No Violencia, que es el día de hoy. Pero también resaltar de que el elemento violencia también es sumamente amplio. Claro. Yo pienso que nuestro pueblo en los últimos 20, 25 años ha cambiado de manera drástica en términos del uso de la violencia. Y ustedes saben que es lo lamentable, que regularmente no hay consecuencias. Por ejemplo, cuando vemos crímenes, el crimen que hicieron con las hermanas Mirabal,
¿cuáles son la gente que todavía está detenida por ese crimen? Toda la Hay una historia impunidad. total y absoluta. Y entonces, como que a veces, yo no quiero dejar esta nota discordante, pero que a veces uno no, realmente no sabe hacia dónde nosotros vamos. Porque la violencia se ha extendido de tal manera en nuestro país que debe llevarnos a mucha preocupación, porque la violencia está... Deciré, nosotros ocupamos el primer lugar en el mundo en accidentes de tránsito. Y eso es comportamiento. Claro, Y eso es comportamiento. violencia. Cuando tú ves un motorista que viene en vía contraria en la 27 de febrero, eso es violencia. Eso es violencia. O sea, y entonces no hay consecuencia. El señor que está ahí para poner el orden. simplemente mira por otro lado. No, o cuando se da mucho, que cuando se dice, se le llama la atención, o una de estas personas, la Autoridad Metropolitana de Transporte, o ahora recientemente creo que cambiaron sí. el nombre, exactamente. También cuando hay policías que realmente pues están haciendo su trabajo, el que anda manejando se siente agraviado, se siente, sí. o sea, aquí el dominicano en términos generales no le gustan los límites. Pero lo más cómico de todo esto fue que un sindicato de motoristas hizo una manifestación de protesta porque se le estaba exigiendo ponerse el casco Qué joya. protector. Qué joya. Qué joya. O sea, cuando tú ves que una nación anda por esos rumbos, No, tú me estás relajando. pero en serio, o sea, tremendo. una protesta Porque es una exigencia que se cuiden, que y se además protejan. de eso, de que no se le iba a permitir que montaran niños en la parte de atrás. Bueno, eso la verdad es que uno le da risa, pero hay que tomar en cuenta que vivimos en países que donde estas personas, ese es su medio de transporte. Pero no justifica la muerte de eso. No, definitivamente. Pero también vemos que hay familias que de la única manera que tienen para moverse por una clínica, una emergencia, cualquier tipo de cosa es el motor que tienen. Eso era simplemente lo que queríamos Una notita al resaltar margen ahí. en esta realidad, pero vamos a entrar al tema con relación por qué los hijos y los padres se convierten en enemigos cuando regresemos de esta primera pausa. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos a Entre Adultos y empezamos aquí una discusión un poco... El programa arrancó. un poco Bueno, difícil, y entonces... Pero bueno, Gunther. Básicamente, cuando hablamos de familia, antes de entrar en este tema tan importante como es esa pugna que se arma en las familias, en los hogares que nos escuchan, tanto local como internacional, queremos recordarle a nuestros amables oyentes que las familias son sistemas establecidos, sistemas sociales en los cuales hay una dinámica interna, sistemas sociales en los cuales cada individuo, cada miembro de la familia tiene un rol específico. Cada miembro de la familia tiene una responsabilidad, y cuando esas responsabilidades se olvidan o no se cumplen, hay muchos inconvenientes. Entonces, el tema que nos ocupa hoy tiene que ver mucho con el conflicto entre los progenitores, que son los padres, y estos muchachos o adultos que pudieran estar dentro de la casa. Pero partiendo de que la familia es un sistema, vamos a tocar hoy varias etapas. Y nuestra compañera Besire va a tocar una etapa interesantísima, que es la parte de este inconveniente que pudiera haber entre padres y los adolescentes que están en ese proceso. Justamente, y cuando el muchacho entiende que ya empezó el proceso de él tener la razón, y ya él determina que él a la hora que él va a llegar a la casa, ya él determina que hay que comprarle determinadas cosas de manera obligada. ¿Cuándo pasa eso, Desiree? Cuando él dice, perdón, me distraje, Eladio. O sea, cuando ese muchacho ya empieza a hacer exigencias que están fuera del alcance de los padres. Yo quiero que tú me compres una laptop,
yo quiero que tú me compres el último celular, y si tú no me lo compras, aquí va a haber tú eres un desgraciado porque tú no Bueno, cumples mira, con lo que tú tienes está que bien. cumplir. Vamos a Tú no me quieres nada. partir, Tú no me quieres nada. Tú Sí, nunca ya me has eso es un querido. chantaje emocional. Pero vamos a partir de que la adolescencia, como siempre decimos, es la etapa más difícil en la vida de un ser humano. La Organización Mundial de la Salud dice que de acuerdo a las características de personalidad del individuo, puede empezar de los 10 años hasta los 19 años. Es un periodo que, como la palabra lo dice, el individuo adolece de un montón de cosas, o sea, le faltan un montón de cosas, entre ellas madurez emocional, una capacidad para ver las cosas desde una justa medida. En esta época hay muchos cambios hormonales en la vida de ese joven o de esa joven. Obviamente esos cambios hormonales, esos son momentos en la vida donde el niño ya deja de ser un niño para convertirse en un joven adulto. Ya del día a la mañana los padres relatan que ayer era un niño dulce, cariñoso, que dejaba que yo le diera un besito y hoy no quiere que yo me le acerque. No acepta que yo lo abrace. No, le da vergüenza, no quiere que sus amigos le vean. Ay, mami, mira, déjame allí en la esquina, no me dejes aquí. No me lleves. Exacto, no me lleves, no me busques. Entonces, de por sí es una etapa difícil en la vida del ser humano. Sumémosle a todo esto que pueden haber características, no en todos los casos, pero hay momentos donde también en busca de esa propia identidad nos alejamos del grupo de nuestros padres para acercarnos más a nuestro grupo de pares, o sea, a los amigos, a las personas que frecuentamos en ese momento. Dependiendo de lo que el hijo esté viviendo en ese momento, pudiera estar incluso incursionando en probar algún tipo de sustancias, que esto pudiera crear también algún elemento. Pero ese no es el extremo ya, cuando ya las relaciones llegó a un tope. Eso es una causa. Eso es una posible causa de una enemistad en esa época en la vida de entre un padre y un hijo. Pero normalmente lo más importante son los roles que se viven dentro de ese sistema de esa familia que mencionó Gunther hace un momento. Hay familias, las familias modernas de hoy en día, por así decirlo, son aquellas familias donde en muchas ocasiones existe un padre ausente. Ese padre que lo que está encargado es de cumplir con las necesidades de esa casa, de ese joven, pero sin embargo no es un padre presente. No necesariamente tiene que andar en la calle haciendo cosas. A veces puede ser un padre que trabaja excesivamente, pero ese hijo crece o hija escuchando que tu papá nunca está aquí, que tu papá... Entonces, esos recriminaciones que hace la madre, el hijo los toma como propios y empieza a ver al padre de la misma manera que la madre lo ve. O sea que realmente muchas de estas enemistades no son propias a veces del hijo, sino de la relación que este papá y mamá tienen. Gunther, pero resulta que el muchacho no permite que se entre al cuarto de él. Además de no permitir que entre al cuarto sin tocar la puerta y simplemente a revisarle sus cosas, pero también el papá le dice, a mí para entrar tú a mi cuarto y revisar mi cosa, tú tienes que decírmelo primero. Ese tipo de choque que se da es el inicio de enemistad, de una atmósfera desagradable en la familia. No. A ver. Porque los muchachos cuando están en el proceso de crecimiento, si en la casa hay límites claros, es muy probable que se den este tipo de pugna, porque los padres entienden que van a supervisar todo lo que los muchachos hacen, y los muchachos entienden que ya están grandes, que ya ellos quieren una llave de la casa, que ya ellos incluso tienen su primer trabajo trabajando en el summer. Por ejemplo, que se van a Estados Unidos. Ya ellos están produciendo que están produciendo su propio dinero. Y empiezan a entender que aunque ellos viven en casa de papá y mamá, ellos se gobiernan, puede llegar a la hora que quiera. Entonces, una cosa es un conflicto que haya por alguna regla dentro de la casa, y otra cosa es una enemistad que haya dentro de la casa por algún conflicto que se creó,
que tienen mucho más peso. Por ejemplo, ¿qué conflicto puede crear? Yo te voy a decir uno, por ejemplo, esa misma situación, pero donde hay una madre que al ver que el hijo se queja de esos límites saludables que está poniendo ese padre, hace de rol blando, o sea, ¿qué es lo que hace? Que de pronto ella es la que protege al niño porque su papá le está hablando muy duro, porque no le haga caso a tu papá, que él habla así, pero en realidad no está pasando nada. Ese padre y ese hijo están teniendo una interacción normal entre un padre poniéndole ciertos límites a los ¿Tú hijos. sabes cuándo puede haber una enemistad que puede durar semanas? Cuando un padre no quiere una noviecita que el muchacho trajo. No me gusta esa muchacha. Y le pone cara. Y se la pone difícil. La muchacha termina leyendo eso y se va y el muchacho culpa al padre. Tú ves, yo te lo dije. Papi no quiere que yo traiga mujer aquí a la casa. Y viceversa también. Claro, no, y viceversa. Ese tigre no me gusta aquí. Entonces, cuando un padre, muchas veces las enemistades dentro de la casa son temporales. Las que son de este tipo. Porque hay enemistades que son de mayor nivel, que trascienden la vergüenza, que trascienden los buenos valores, que trascienden incluso la intimidad, donde han habido escándalos increíbles, donde hay padres que no se hablan, incluso una enemistad, si se quiere una enemistad inexistente, porque no hay un material físico con que manifestarla, es la que ocurre cuando un muchacho nace sin el padre, aunque él esté vivo a una distancia, pero nunca haya estado en la casa. Es un muchacho que además de que se ha criado con un odio, con un resentimiento, no va a ver a su papá, aunque él vuelva después de 25 años igual. Entonces, una enemistad ocurre, pero regularmente tiene mucho más tiempo que un disgusto o que una molestia por una pela o algo que pudiera haber ocurrido. O sea, ese es tú hablas de que poner límite puede generar una enemistad, pero es pasajera. Claro, porque un muchacho se molesta con el padre o se molesta con la madre. Pero Gunter, escúchame, ese muchacho que tú decías y deciré que trabaja, ¿verdad? Ya empezó a producir. Empezó a trabajar. Pero ese dinero es de él. Claro. Pero el papá le da el techo, le da la comida, le da diversión, le da absolutamente todo y el dinero que él produce es de él. Es de él. Eso no produce resentimiento hacia los padres y hasta cierto distanciamiento con el hijo. Depende de la educación. A ver, Si explícame. cuando pequeños a los niños, además de los límites, se le ponen que la habitación está regada, usted la recoge, aunque la persona del servicio lo haga, es saludable. Cuando a los hijos se les enseña de que todo lo que entra a la casa, obviamente, es para el presupuesto de todos, y cuando él tiene su primer trabajo le enseñamos algún tipo de responsabilidad, eso no ocurre. Porque siempre va a haber resistencia por parte de los hijos en adaptarse a las nuevas reglas, a las nuevas normas, porque la van a ver old fashion, la van a ver... ¿Qué es lo que tú dices? Como ¿Que all qué? vieja escuela. Exacto, fuera de onda. Ok. Entonces, hay muchas cosas que los muchachos la van a interpretar como una invasión a su privacidad, como que tú no estás tú no estás en la moda, como que tú estás viejo para eso. Lo que entiendo yo es que cualquier conflicto que no atente contra los intereses muy personales de un muchacho va a generar un conflicto pero temporal. O sea, cuando un padre que vive con un hijo y la madre ausente y este papá coquetea con la novia del hijo, ahí viene un problema y ese se pone grande. Entonces no es lo mismo que cuando un padre le dice, usted no me va a llegar aquí después de las 11 de la noche, o vamos a tener problemas, o lo sale a buscar para una fiesta y lo trae, el muchacho viene con el pico vete largo en el carro que no le quiere hablar al papá, Pero eso pero eso dura 2 días. Eso es verdad. Ahora, cuando un padre busca en los documentos del hijo, encuentra en el iPad un video del hijo besándose o en una fiesta, fumando, saltando, y el hijo entiende besándose con otro. o besándose con otro muchacho, que él entendió que él era hembra, es un asunto que el muchacho 1, 2, 3 semanas pudiera durar enemigo del padre, pero no en definitiva. Estoy molesto por lo que pasó, pero es algo que va a durar poco tiempo. Cuando los conflictos pasan a mayores, cuando un hijo se roba la tarjeta del papá, porque se llaman iguales, y la usa, y le hace un hoyo a la tarjeta, y el papá lo regaña fuerte y le quita los privilegios, esta enemistad puede extenderse más tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero cuando las cosas trascienden más lejos de ahí, que un padre enamora a la novia del hijo
entonces ahí las cosas pueden llegar a mayores hasta el punto de separarse de manera definitiva. Pero y entonces, explíquenme ustedes, ¿y cuándo se produce la enemistad de yo no quiero hablar con ese señor? ¿Cuándo? Yo no quiero hablar con ese jodido muchacho malcriado. No lo soporto. Es más, vete, Quiero que se vaya de mi casa. Bueno. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, mira, de la parte del hijo al padre sucede muchas veces dependiendo de la situación que han vivido los propios progenitores. Okay. O sea, si es un hijo que se ha criado, como dijo Gunther hace un momento, con la ausencia de esa figura paterna, probablemente escuchando la vida entera o escuchando la vida entera que ese padre es un padre ausente, que nunca estuvo ahí, que nunca se encargó de nosotros, va a crear una animosidad en contra de ese padre. ¿Y sucede igual con las mujeres, con la madre? Igual. De hecho, hay casos así. Yo estaba ahora leyendo de un caso de una señora también que tuvo que irse a los Estados Unidos y dejar a sus hijos en una edad muy temprana, pero lo hizo para lograr luego un mejor futuro para ellos. Pero el niño no lo vivió de esa manera. Y claro, toda la vida sintió que la madre lo que hizo fue abandonarlos. Para colmo, se le complicó el tema de poderlo llevárselo a Estados Unidos y esa madre tuvo que hacer de todo para tratar de que ese niño, a través de los años, ya incluso adulto, llegara a perdonarla y entendiera, porque él seguía viviendo ese dolor como el niño, no como el adulto que hoy en día podía entender las circunstancias por las que la mamá lo había abandonado. O sea que si a veces hablamos del padre, no lo hacemos precisamente porque esa enemistad solamente se da en varones. Pero por otro lado, hay circunstancias donde si el hijo ha visto que la madre ha sido abusada a lo largo de la relación entre los progenitores, pues obviamente ese hijo se va a criar con un resentimiento. Pero tú también mencionabas la etapa donde hay padres que dicen yo no puedo con ese muchacho, que se vaya. Y eso es niveles donde, por ejemplo, los muchachos llegan a una insolencia y a una falta de respeto con los padres, que ya la autoridad ahí es nula para ese padre y ese padre ya entiende que es mejor que ese hijo abandone. Para seguir profundizando acerca de esta característica que tú estás mencionando, vamos a una pausa y regresamos. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos a Entre Adultos después de escuchar verdades aquí. Sobre todo las confesiones aquí. Aquí es un programa que se vaya. Hay que hacer un programa que sea backstage. Sí. Tras bastidores. Sí. Hablábamos sobre esta enemistad para la gente que nos sintoniza a esta hora entre padres e hijos. Pero hay una enemistad aparente que podría servir para escarmiento de algunos padres que no es real. Me explico, el papá le dice, sácamelo de aquí, Emma, te va de la casa, vete por donde tu tía que aquí no te quiero ver, o vete para donde tú quieras. Va de tu abuela. Pero muchas veces el padre lo está aplicando como una norma, como un castigo que él está aplicando, a ver hasta dónde llega el muchacho. Pero el loco con ese muchacho, sácamelo de aquí. Y le pregunta, ¿y conmigo? ¿Dónde se paró? ¿Se paró en la esquina? Ve, a ver, búscalo, ve, tráelo. O sea que, en el fondo, los padres y los hijos no se divorcian. Independientemente de lo que haya ocurrido, no hay un divorcio entre padre e hijo. O sea, yo voy a firmar un papel para decir que tú no vas a ser mi papá. No hay manera de eso. No hay un momento en la relación padre-hijo que el hijo definitivamente puede odiar al padre. Sí, puede odiarlo. Yo, es más, y viceversa, o sea, yo no quiero verte. Donde el hijo no quiere saber del padre. Pero esto generalmente pasa cuando no se ha tenido la oportunidad, tal vez, de tener esa, porque siempre recomendamos que si existe la posibilidad de que se trabaje ese arreglo entre padre e hijo, se haga. Pero yo conozco hombres adultos que han sufrido mucho por esa relación, por esa enemistad con sus padres. Gunther, llegó, se enteró la familia de que el carajito de que la muchachita salió embarazada y él embarazó a una niña. ¿Cuál es la reacción que tienen los padres frente a un irresponsable que simplemente no mantiene el orden y de repente me lleva a la casa esa situación?
Bueno, Vivido en el trabajo. desde que en un principio decíamos que las familias tienen reglas, tienen normas, pero hay un problema. Inicialmente, los padres pudieran ponerle algún tipo de castigo, pero no creo que haya una enemistad, porque hay un momento en que la familia va a unirse. Por las razones que fueran, los padres, por duros que quieran escarmentar a un muchacho por una mala pisada o por una mala decisión, lo van a rellenar en ese momento, le van a llamar la atención en ese momento, pero es difícil que haya una enemistad, porque es un momento en el que él necesita apoyo y la familia toma muchas veces la decisión más de apoyar que de castigar. Tiene que ser un individuo muy cuadrado, Muy o recalcitrante. una familia muy cuadrada para que digan, no, tú te vas de aquí, te vamos a abandonar. Porque al final la familia se extiende. Lo que yo entiendo es que las enemistades entre padres e hijos se dan en la gran mayoría de las veces en términos de odio, incluso de me voy a mudar de este país para no estar contigo, cuando moralmente usted ha sido agraviado. Por ejemplo, Por ejemplo, sencillo, un hijo ya de 35 años que se casa, pero el padre lo tuvo a muy temprana edad. El papá tiene 49, Es 50 casi un años. muchachón al igual Exacto. que el hijo. Entonces, si el padre en algún momento llega no solamente a enamorar a la novia, sino que llega a estar con ella, es un asunto casi imperdonable. Es un asunto que trae enemistades de años hasta el punto de que yo nada más vuelvo aquí cuando tú te mueras, nos vemos y el hijo se va. Entonces, cuando involucra un aspecto moral muy profundo que afecta a los intereses, como por ejemplo este hombre que queda viudo a los 45 años, se casa con una mujer de casi la edad del hijo mayor que tiene. Y este hijo, con esta mujer sola en la casa, que es mi madrastra, que es la novia de mi papá, empieza a tener un vínculo más cercano de la cuenta. Y el papá se da cuenta a los 3, 4, 5 años. ¿Qué puede ocurrir? Usted se me va de la casa porque como usted es un hombre, váyase de aquí. A mí me ocurrió un caso interesante a propósito de eso, con un pariente muy cercano a mí, mi progenitor. Él se casó con una señora muy joven y estábamos en Estados Unidos. Yo estaba en su casa y cuando yo salgo en un momento de la cocina, de la habitación a la cocina a buscar un vaso de leche, la señora que está cocinando me dice, toma nene, y me da un frito, un tostón para la gente que no se escucha ahora. Yo me lo llevo y me lo como y cuando vuelvo y salgo ella me dice, toma nene, y me da otro. Y mi papá que está allá afuera martillando, arreglando la marquesina, viene de allá para acá y dice, entonces a él tú le das y a mí no. ¿Por qué tú le das a él y a mí no? Y yo dije, ok, aquí se va a armar una cosa que no sabemos hasta dónde va a llegar. Hasta el punto de que ese señor se me acercó y vino donde mí y me dice, en mi habitación, tú sabes que cuando los leones están viejos, los leones más jóvenes los sacan de la manada porque no tienen dientes. Y hace así, se ríe y me dice, mira, Yo tengo todo. yo tengo todos mis dientes. Yo entendí eso clarísimo. Yo cogí a la semana el primer avión y me fui. Porque era un problema que se iba a avecinar, que yo no me lo busqué, que probablemente nadie se lo buscó, pero se entendió mal. Claro. Y esto se da mucho en muchas familias donde el hombre se casa con una mujer muy joven y tiene un hijo de casi la misma edad que esta mujer. Entonces, no es que el problema, eso es casi difícil de solucionar cuando esto se da. Claro. bueno, pero es en el plano moral, como tú señalabas. Pero ¿qué pasa también cuando hay bienes e intereses físicos en donde el hijo engaña al padre Eso o se ha visto el también. padre engaña al hijo? ¿Qué pasa en situaciones como esa? ¿No se produce la enemistad, la no reconciliación entre esos dos seres? Sí, porque la economía, o sea, el dinero es la raíz de casi todos los males. La realidad es que sí, eso no falla. La Biblia habla de eso. Yo estaba tratando de una familia donde por problemas de dinero, que el papá se alió con el hijo y la mamá se alió con la hija, ahí hay un problema en esa casa. Wow. Y por asuntos de dinero, lo que el papá gana, él no lo pone en la casa, porque él entiende que alguien se está recostando, pero el hijo que también trabaja, el papá lo ha entrenado así. Entonces hay dos bandos en las casas. Entonces ahí, hoy yo hablaba con esta familia y por separado, la joven me dice, yo he llegado incluso a odiar a mi padre por la actitud que tiene frente a mi mamá y frente a la casa. Entonces, ¿el dinero pudiera ser una causa de odio? Claro que sí. ¿El maltrato? Sí. Y un aspecto moral que es importantísimo.
Pero mira, incluso en ese tipo de casos, yo también tuve un momento una persona que se había enemistado, era una hija, se había enemistado del padre, se habían divorciado los padres, pero había un bien que era supuestamente para las dos hijas. ¿Qué pasa? Que una de ellas parece que el inmueble estaba a su nombre y la mamá logró, ya divorciada, que ese inmueble se pasara a nombre de alguien más, no recuerdo bien cómo era, pero el tema es que ella traicionó, su padre entendió que ella había traicionado la confianza que él le puso poniendo ese inmueble a su nombre y la mamá hizo que él lo vendiera, la mamá como ella tenía algunos 14, 15, 16 años, o recién cumpliendo 18, no recuerdo, hizo que ella firmara el documento y al final el inmueble se perdió. Eso creó una enemistad entre esa madre, entre esa hija, perdón, y ese padre por muchos años. Y después del tiempo, pues ese tipo esa relación se pudo reconciliar. Y entonces ahí es que vienen las menciones, como tú decías, Gunther. Y fulana, tú no sabes de ella. No sabía dónde tú no... Y comió, ¿tú la viste? La vi más flaca, ¿cómo va a ser? Cuidado, no está comiendo. Mira, yo no hablo con ella, pero es que mi hija, que es que me duele. Porque una enemistad entre padres e hijos, tiene que haber ocurrido algo muy grande y en ese sistema, eso haberse ido agrietando, porque eso no pasa de la noche a la mañana. La gente de la noche a la mañana no se crea enemistades, sino que es algo gradual, que se va dando por situaciones que se van dejando. Un hijo vicioso o adicto al juego, una ludopatía a niveles macro, que deje el carro en el casino, que juegue en la mitad de la casa, que juegue muchas cosas y que robe para jugar. Es una persona que te está generando problemas a nivel de la casa y hay padres que optan por echarlos de la casa y tú lo ves en la calle recogiendo basura. Y la gente, ay, pero ese padre sí es malo. Es malo. Pero hay otros que malvado, lo hacen, ¿no? Como para dar un escarmiento. El escarmiento para casi que siempre, la persona... casi siempre es por el escarmiento, pero hay padres que llegan a niveles de que no lo quieren realmente ver porque han puesto en peligro incluso el patrimonio de la casa. Ya han llegado a agredir a padres porque quieren el dinero para jugar, han llegado a robar cosas que no deben y amenazan el patrimonio y la sobrevivencia de la familia. En ese caso sí puede haber. ¿Y qué pasa, deciré, cuando ese hijo que tiene esas condiciones que dice Gunther, agrede físicamente a ese padre? Bueno, ahí hay una falta de respeto gravísima, pero eso sucede muy a menudo con el tema de personas que ya han llegado, dependiendo del tipo de drogas que consuman, porque dependiendo de ello, la agresividad que puedan tener, la necesidad que tengan de comprar esa sustancia y las posibilidades que tengan para adquirirla. Pero suponte que no hay sustancia por el medio y que lo único que se siente son emociones desagradables hacia ese padre. Pero no me responda ahora, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, asterisco 101, 809-732-0101, 809-200-0101 y desde el mundo, 855-221-0101. Llévatelo, feliz. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos a Entre Adultos y esta noche estamos hablando de cuando los padres y los hijos se convierten en enemigos. Y yo le hacía una pregunta a Desiree, pero Desiree, permíteme tomar esta primera llamada. Buenas noches. No, buenas. Sí. Buenas, y todos los demás. ¿Cómo estás? Enrique de la Romana. Cuéntenos. Saludo muy especial para la joven o la doña Desiree. Gracias. Con mucho respeto. Gracias. Saludos. ¿Puedo referirme a los hombres? Sí. Dele. Bueno, para decirle, a mí me llena, se me saltan las lágrimas a veces, cuando dicen que los hombres son violentos. Los hombres no son violentos nada. Díganle mejor, estos hombres abusadores, así esa palabra cae más correcta, porque si son violentos de verdad, ¿por qué no pelean con un hombre igual que ellos? ¿Por qué no se escucha decir un hombre y otro hombre se mataron? Nada más hombre mató a mujer.
así cualquiera come galletas. Gracias. Bueno, gracias. Sí. De hecho, cada año se matan entre ellos más de 3.000 hombres dominicanos. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Mi nombre es Michael Rossi. Hola. Yo quiero comentarle a ustedes algo que yo crecí. 5 hermanos somos nosotros. Mi madre de una religión, mi padre de otra religión. Qué rico. Mi padre llegaba, no hablaba con nosotros, almorzaba, leía la Biblia y se acostaba todo el tiempo. Wow. Mi madre sufrió mucho porque tuvo otra mujer de la misma iglesia y la embarazó. Sabroso. Tenemos una hermana que no conocemos. Wow. Nunca le dijo a uno, nunca habla con uno. Yo siempre he tenido un resentimiento muy fuerte. No lo odio, pero un resentimiento muy fuerte con respecto a esto. Y excelente tema que ustedes ponen para que la gente aprenda. Pero yo lo escucho y yo recuerdo y me lleva atrás, a los años atrás. Y me da un dolor en el corazón escuchar todo eso. Muchas gracias. Porque a veces los padres cometen muchos errores acá. Así es. Muchas gracias por su testimonio. Incondicionalmente maltratan a los hijos. Sí, sí, eso. ¿Entiende? Sí. Entonces, excelente tema. Gracias, señor. Quise compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias por su confianza, señor. Muchas gracias. Hace un momento tú me preguntabas cuándo se da este tipo de casos, cuándo a veces los padres, los hijos llegan a un punto que hasta pelean de manera física con los padres, o sea, le dan golpes. Yo encontré algo que dice que muchas de las veces cuando esto ocurre, la autoridad del padre emana de los propios caprichos del padre, o sea, del deseo, no del deseo sano de educar a ese hijo, sino de establecer límites autoritarios de acuerdo a sus propias exigencias y escogencias. Gunter, la llamada del Señor. La llamada del Señor. Sí. A propósito de eso, básicamente para mucha gente que nos escucha, no es malo usted ir a una iglesia, buscar de Dios y leer la Biblia, pero su familia está en primer lugar, luego está la fe. La familia está primero. No podemos descuidar ese círculo importante que es la familia. Y seguir amando a nuestros hijos, seguir amando a las personas. Yo conozco casos de hijos que terminan en la homosexualidad porque sus padres están dentro de una iglesia y no le dedican tiempo a ellos. Yo tenía un pacientico que me dijo a mí, mi mamá no tenía tiempo para mí y desde que yo dije que yo quería ser hembra, ahora quiere atenderme, ahora quiere andar conmigo. Entonces, vamos a corregir a tiempo, vamos a amar a nuestras familias y también vamos a amar al Señor. Buenas noches, llamada internacional. Cuéntenos. Hello. Hello, buenas. Sí, le escuchamos, Adelante. señor. Estamos hablando de aquí, de Dallas, Texas. Dallas, Adelante. Texas. Wow. Cuéntenos. Sí, señor. Es para felicitarlo por su programa y para decirle que por aquí estamos muy dolidos con lo que pasa con nuestro país, con esto de los feminicidios. No entienden, no acaban de entender los hombres. Pero bueno, ahí esperemos que mejore eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias a usted. Buenas noches. Sí, aló. Buenas. Sí, aló, el poeta Misa de San Carlos de Francisca, bendiciones. Cantante cayoquero. Aló. Sí, adelante. Sí, quiero decirle que no piensen que el problema es solamente con los padres, porque, oiga, si un joven tiene problemas con sus padres, ¿qué será entonces con los caballeros de la sociedad adulta? Y nunca olvidar lo que siempre decía el doctor Lunker cuando tenía su programa en la Z, y es que los jóvenes, por naturaleza, todavía la corteza cerebral no la tienen desarrollada, la tienen infradesarrollada. Y para uno lograr un cambio en ellos, uno tiene que estar dispuesto a dejarnos de saber cuántas veces el pellejo en el ruedo, emocionalmente hablando, y tener mucha paciencia, como dice el tío Rubencito, en la salsa, amor y control. Gracias, bendiciones. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas noches. Adelante, Elsa. Saludos, Eladio. Hola, Desiree Elsa. Y Gunter. Gracias. Hola, Elsa.
ustedes y sus temas extraordinarios. Bueno, el tema de hoy es un poco hasta personal, porque todos quizás en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún tipo de experiencia con esto. Yo tengo que reconocer, por ejemplo, que cuando yo era muy joven, yo tenía cierto problema con la relación con mi mamá, porque yo le había comprado una historia que me había vendido mi papá. Llegó el momento se dio la ocasión de que mi mamá y yo estuviéramos solas, y yo me atreví a preguntar sobre cómo había sido la relación de ellos, que porque había sido como tan tormentosa según lo que mi papá me había vendido. Y mi mamá, que es una señora muy fina y muy elegante, nada que ver conmigo, me dice, bueno, yo te voy a decir la realidad que yo viví. A partir de lo que mi mamá me contó, la visión que yo tenía de mi madre cambió. E investigué con otras personas del entorno de ellos en ese tiempo. Y todas esas personas me confirmaron la historia de mi mamá. Y a partir de ahí, yo comencé a ver a mi mamá con ojos diferentes. Claro. Porque a veces los padres cometemos el error de hablarle mal a nuestros hijos. Y eso crea una mala relación. Claro, esto de ser enemigo de nuestros padres es multifactorial. Sí. Porque así como ustedes tienen muchos casos por la profesión que tienen, nosotros también como maestros, yo tengo estudiantes que cuando estamos llenando las fichas le preguntamos por su padre, y son niños de 14 y 15 años, me dicen que tienen 10 años que no ven a su papá. Sí. Wow. Sí. Porque el papá se fue de viaje, bueno, hizo una familia paralela por allá, y no tienen ningún tipo de comunicación. Cuando el papá viene no es lo mismo, es como decía Gunther, eso crea un distanciamiento. Eres mi padre biológicamente, pero nunca has estado Emocionalmente presente. nada que ver conmigo. Wow. Es decir, no tengo nada que ver contigo. Si te pasa algo, bueno, no tenemos ningún lazo afectivo. Entonces yo creo que más que uno crear sentimientos, uno tiene que tener una buena información. Y tanto padre como madre, tratar de que esta situación no se dé. Porque a la larga quien lleva la peor parte es el hijo, que Así luego es. será padre y arrastrará esa conducta quizás hacia sus hijos y su familia. Pasen buenas noches. Muchísimas gracias, Elsa. Buenas noches. Buenas noches, equipo. Samuel Valdés, San Juan de la Maguana. Adelante, Granero del Sur. Así es. Yo digo que eso es un caso, una situación compleja, la situación de los padres y los hijos. Ahora bien, no podemos también echarle la culpa solamente a los padres, también al Estado, porque cuando un padre tiene que dejar su país, ejemplo, para irse a otro país a buscar vida y abandona a su familia, es triste la situación. Yo creo que realmente es preocupante esa situación padre e hijo. Lo sigo escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Hello. Sí, Buenas. buenas noches. Sí, ¿de dónde nos llama, señor? Sí, le estoy llamando de Orlando, Florida. Adelante. Orlando, Florida. Sí, señor. Sí, le escuchamos, señor. Tengo una pregunta. Yo tengo una relación, yo tengo un hijo de 21 años que no vive durante toda su niñez y adolescencia. Pero cuando yo vine a Estados Unidos, cuando él ya iba a cumplir 18 años, pues yo me lo traje, vine a vivir a mi casa por primera vez. Pero él es de un carácter así, un poco callado, no es muy expresivo como su papá. Pero en el transcurrir del tiempo, él hace que está sumamente alejado de mí. Inclusive viene a mi casa y de fuera pide ver a sus hermanos, los saca, los pasear, pero de mí él se ha alejado. Y problema realmente yo no he tenido con él, ni él conmigo. Simplemente él es muy alejado, muy poco comunicativo, poco conversador. Y yo me pregunto, y escuchando el programa, a los profesionales del tema, ¿es prudente que sea yo como papá que me acerque a él? Ya yo lo he hecho y le he dicho, ¿qué te pasa conmigo? ¿Por qué estás tan alejado? Y él simplemente mira, sonríe, pero él no habla. Entonces yo tengo la incógnita. Si yo como papá debo de continuar con el acercamiento, o más bien, él es quien debe dar el paso hacia mí, que soy su papá. Me escucho por la radio. Sí, Muchas gracias, señor. Bueno, en ese caso también el padre, claro que sí, que usted como padre también tiene que dar el primer paso. dar el primer paso y acercarse. A veces también
crear un espacio donde explicarle al hijo también la situación por la cual usted tuvo que pasar, que fue la que hizo que su hijo no estuviera con usted sino hasta esa edad. Identificar qué cosas le gustan a este muchacho que llegó a los 18 años, ya tiene 20 y algo. Si le gusta el fútbol americano, el béisbol, los juegos de grandes unen a la familia. Hay que salir y compartir. Hay que ver los juegos de baloncesto de Miami. Situaciones que Claro, realmente claro. sean para ambos de interés. Pero él donde es que puedan tiene que crear tomar, espacios. él es que tiene que tomar la iniciativa definitivamente, Definitivamente. porque aparentemente algo pasó que no ha sido aclarado. Exactamente. Y entonces también les exhortamos a que busque ayuda para tratar con otra tercera persona de encontrar la solución. Y es a difícil. Mira, yo estaba analizando un caso de fe, el maestro Eladio, y para muchas personas se le hace difícil ver a Dios como padre cuando sus padres terrenales les han hecho daño. Así Eso también. Muchas Buenas veces, noches. Eladio, Ajá, perdón, detrás de ese telón de fondo de una mala relación entre padres y hijos, lo que hay es una mala relación entre los progenitores, Así es. que se ha ido prolongando momentito. y se ha ido llevando hasta Sí, los hijos. así. Buenas noches. Buenas. Sí, le escuchamos, señor. Sí, estoy escuchando el programa. Fíjate, soy Andrés de Herrera, el sector de Herrera que te habla. Hola, Andrés. Esa descomposición de los hijos, los padres, a veces los padres que son culpables por no darle buena educación a sus hijos. Yo soy de un campo y yo, gracias a Dios, cero vicio, cero malas insignias. Lo que pasa es que no tenemos autoridades que no hacen el trabajo como tiene que hacer. Ese problema de la droga, mi hermano, Jean Alain Rodríguez prometió que iba a acabar los puntos de droga. Eso no se ve en los barrios. En los barrios lo que se ve mucha juventud consumiendo droga. Entonces, y ahí que viene la mala composición de los hijos, que no lo escuchan los padres. Cuando agarran una justicia, encuentran un amigo que lo que les da a probar eso, fíjate, que eso es lo que van a hacer. Y no respetan a nadie, no respetan padres, no respetan a nadie. Eso es lo que se ve en los barrios principalmente. Muchas gracias, señor, por su aporte. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, por aquí el 45 de San Carlos, Adelante, residiendo Lucho. en La Romana, aunque soy de la capital. No le voy a decir que los feminicidios que tiene la culpa el presidente. El 19 del 2018 le entregué un proyecto de ley. Por la inquietud Se está escuchando, muy mal, señor. Vuelva a llamarnos porque no se está escuchando bien. Buenas noches. Digo yo que yo buenas noches, ¿cómo están? Sí, dígame. Le entregué un proyecto. Espérese, que aquí hay dos llamadas. Al presidente de este país sobre los feminicidios, donde yo le... No se escucha. No, la realidad es que la problemática que hay en la República Dominicana no solamente pasa aquí. El mayor consumidor de droga a nivel mundial los Es Estados Unidos, donde hay una delincuencia increíble donde quiera. O sea que y en Estados Unidos hay más de 46 muertes violentas cada año. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero en breve segundo, Desiree Jiménez, ¿qué tú recomiendas para establecer buenas relaciones entre padres y hijos? Yo entiendo que hay que resolver estos problemas entre padres y hijos porque este tipo de problemas, cuando pasa ya muchos años, lo que ocasiona es que se agrava, exactamente, se va agravando. Entonces, para eso siempre, si usted no encuentra el lugar ideal o el momento idóneo para tratar de buscar esa conversación con ese hijo, asista donde un profesional de salud mental. Señor Gunther. Importante saber de que la familia siempre va a ser familia. Como en el caso del caballero que nos llamó de la Florida, de Orlando. Dé el primer paso usted. Ponga los límites claros y todo va a salir bien. Bueno, ha sido todo por esta noche con el tema relacionado con el padre y los hijos y la enemistad entre ellos. Mañana, de nuevo, aquí en Entre Adultos nos encontramos. En la Z101, Entre Adultos en la Z.